Jaime Mulet. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique, muy buenos días. Lo estamos viendo y escuchando en nuestro canal de YouTube, ahí se ve perfecto. Saluda. ¿Cuál es el fondo que tiene atrás? No, estoy aquí en Valparaíso Sí, en un pues. hotel, es la vista Avenida Errázuriz. Está pasando el tren atrás. ¿Mm? Oiga, Exactamente. diputado, a ver, ayer se reunieron con el ministro del Interior, que había anunciado la reunión, lo entrevistamos la semana pasada, dijo me voy a juntar tempranito con la gente de la Federación y la Democracia Cristiana para dialogar con la esperanza de poder captar más votos para que, según esto, la versión del gobierno, el proyecto de reconstrucción tenga un apoyo macizo. Cuéntenos qué pusieron sobre la mesa usted y cuál fue su sensación, estado, ánimo después de la reunión. A ver, yo le diría que en un primer contexto es una reforma que al comité que integramos parlamentario de la Democracia Cristiana y Regionalista Verde en general no nos gusta. Creemos que va por un camino más bien equivocado y que ayuda fundamentalmente a un sector, a los sectores más pudientes del país. Las tres principales reformas, la invariabilidad tributaria, la disminución del impuesto a la renta, la integración o desintegración, eh, integración, fundamentalmente beneficia a empresas y empresarios y los beneficios que van a personas, por ejemplo, el impuesto a las donaciones, rebajarlo, el 7% de repatriación y la exención del pago de contribuciones también van al mismo grupo, a los empresarios, digamos, los dueños de la empresa y a los dueños en particular. Creemos que no es el camino, pero entendemos que el gobierno tiene una postura más bien ideológica en ese sentido y apuesta por una situación que incluso hoy día está siendo cuestionada en parte por el FMI y creemos que hoy día el Consejo Fiscal Autónomo puede hacer cierto reparo. Pero más allá de eso, se estableció un diálogo donde lo que se pide es que, por ejemplo, que el impuesto corporativo baje al 25 y que sí, en 3 años más, está dando los resultados que el gobierno proyecta de generar empleo y de aumentar el crecimiento de la economía, bueno, baje otros 2 puntos, de manera de establecer cierta gradualidad. En segundo lugar, que la invariabilidad tributaria a 25 años sea, obviamente, en primer lugar, aprobada por un quórum constitucional, ya que estimamos que la invariabilidad no puede ser por una simple ley y que en vez de 25 años sea 12 años y que esté asociada a proyectos más grandes y no proyectos de solo 50 millones de dólares. Yo le diría que, y lo otro muy relevante también en la propuesta que se ha hecho es que no se reduzca el gasto social, o sea que el gobierno, no obstante no estar esto expresamente señalado en la propuesta de reforma, se comprometa a no disminuir especialmente los beneficios sociales que recibe la ciudadanía y particularmente parlamentarios de la ADC fueron muy enfáticos, hicieron una serie de propuestas en el ámbito de la agricultura y un apoyo claro con una serie de medidas a los pequeños agricultores y en general a la agricultura que está pasando por momentos muy complejos. Yo le diría que esos 4 o 5 focos son como los principales. Que no se disminuya también es muy importante los recursos a las comunas a propósito de la rebaja del impuesto territorial y que se garantice, digamos, que eso no va a ocurrir. Y un conjunto de medidas más pequeñas. Le diría que eso es como lo substantivo. Ya, y después de la reunión, ¿con qué estado de ánimo, qué sensación quedó? Mire, y yo veo lo primero es que hubo buena disposición de escuchar, eh, muy buena disposición del ministro del Interior, también del ministro Quirós. Los parlamentarios pudieron expresar, bueno, una reunión de 1 hora y un poco más, todos los distintos planteamientos. Hubo una buena sensación de que el gobierno estuvo dispuesto a escuchar. De hecho, el ministro Quirós acogió una de las propuestas, una propuesta relativamente pequeña, pero igual ¿Cuál? significativa, que le hicimos que si se rebajaba el impuesto territorial, que no nos gusta como está, pero si igual eso se aprueba, se garantiza el Fondo Común Municipal, al menos con los recursos que tuvo y recaudó el año 2025, el año pasado, en Ah, UTM, de tal perfecto. manera que hay un piso en el Fondo Común Municipal, para que no veamos después, porque el compromiso del gobierno es después complementar la menor recaudación por la vía tributaria, ley de presupuesto, pero nosotros queremos que quede un piso establecido, de manera que es difícil para
los parlamentarios y ver, bueno, cuánto se iba a recaudar y no se recaudó. Entonces el piso va a ser el año 2025. Eso lo cogió al tiro y tuvo disposición. De hecho, acordó algunas reuniones para los temas de la agricultura que plantearon con mucha fuerza eh, la diputada Priscila Castillo, el diputado también del Maule, Javier Muñoz y otros parlamentarios. ¿Y cuál es la decisión respecto suya y de lo que ha visto en el grupo de la gente que se reunió ayer? ¿Van por la idea de legislar y esa idea de legislar, como lo hizo el PDG, está sujeta a que acepten algunas de las propuestas que hicieron ayer? Claro, o sea, yo creo que hay voluntad. De hecho, se acordó también una reunión que debiera ocurrir en los próximos días, mañana o pasado seguramente, con los asesores técnicos del comité, donde hay abogados y economistas, con la idea de afinar, ¿cierto?, las propuestas y ver dónde está dispuesto el gobierno a acoger. Yo diría que es muy relevante eh, la propuesta de la disminución del impuesto corporativo. O sea, ya entendemos que el gobierno está fijando un camino, ganó la elección, pero esto, si da resultado, bueno, en 3 años seguir bajándola al 23. Creo que es un camino apropiado, que el gobierno, si tiene plena seguridad, debería acogerlo, a mi juicio. Y la otra, la inviolabilidad tributaria, que no vamos a dejar pasar una situación que a nuestro juicio adolece de constitucionalidad fundamentalmente, y un plazo de 25 años lo encontramos excesivo. Y en estas un dos, amarre muy largo. En estas dos propuestas, que son las más sustantivas de lo que hicieron ayer, de lo que conversaron, ¿cree usted que va a haber disposición del gobierno, sobre todo en el tema del impuesto a la primera categoría, que ha sido como la bandera que han enarbolado el gobierno para mejorar el crecimiento de Chile? ¿Cree que pueden decir, ok, va a ser más gradual, acogemos la idea? Yo espero que sí. Mire, aquí el gobierno tiene que tomar una decisión también. O saca la reforma solo con los votos del PDG, ¿cierto? Una aprobación estrecha y desde el punto de vista del arco político también más estrecha, o se abre también a dialogar y aceptar algunas de las propuestas que no, obviamente no desvirtúen completamente su reforma, pero que sí se establezcan aspectos de gradualidad como las que nosotros proponemos. Si el gobierno quiere una reforma con una aprobación mayoritaria, yo creo que debiera el gobierno bajar su expectativa y establecer gradualidad, como la gradualidad en el impuesto a la renta, que creo que si el gobierno está tan convencido, el ministro Quiroga, bueno, ¿cuál es el problema? Que revisemos en 3 años más cómo va la propuesta, porque es una apuesta que obviamente le quita recursos inmediatos al Estado, que genera una situación controversial que hasta el propio Fondo Monetario Internacional está objetando precisamente ese punto de la falta de recaudación, digamos, cómo se va a equilibrar el balance fiscal. Entonces va a depender de eso. Ahora, si quiere los votos justos, un arco político más estrecho, y no ceden nada, va a ser difícil que tenga la aprobación de este comité, que no ha tomado la decisión todavía de aprobar o no aprobar, pero estamos en el diálogo. Pero vimos buena disposición al diálogo. Quiero insistir en eso yo. O sea, todavía no dirimen si aprueba la idea de legislar, porque, bueno, hemos conversado acá con gente del Frente Amplio y el Partido Socialista. Álvaro Elizalde estuvo acá la semana pasada y fue tajante. De hecho, asimiló esto por una cuestión de convicciones, guardando las proporciones, por cierto. Dijo, esto es como una ley de indulto a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Nosotros no nos sentaríamos a negociar nada porque no hay nada que negociar, en este caso tampoco. ¿Usted está más abierto a iniciar un diálogo parlamentario, que la decisión además tiene que ser ahora, porque el gobierno está apurándolo? Bueno, por eso estos días son cruciales, hoy día, mañana. Nosotros esperemos que el gobierno se abra, especialmente en esos 2 puntos que le he señalado. El riesgo del tema de la inviolabilidad es alto si no se aprueba con un rango constitucional. Yo he hecho el punto desde antes que se presentara el proyecto. Hoy día la Cámara de Diputados, el secretario general tiene que entregar un informe acerca de ese punto en particular, porque a mi juicio debe ser una norma de rango constitucional y debe pasar por la Comisión de Constitución que presido. Entonces, hoy día, mañana se tiene que ir despejando esto, pero veo voluntad de diálogo. Creo que la reunión en ese sentido fue importante. Ahora, aquí hay, por lo menos desde mi punto de vista, y que hablo como regionalista verde, no puedo involucrar al resto de los compañeros del comité. Mire, yo estoy en la voluntad de diálogo. Aquí hay una oposición, que lo describía muy bien usted, lo que dice el exministro Elizalde, de un poco negar la sal y el agua. Yo soy partidario de
tenemos una posición constructiva y por eso que hemos hecho estos planteamientos, por lo menos yo insisto. Lo que no significa que estamos dispuestos a cualquier cosa. Y yo le dije al principio de esta entrevista, no nos gusta la reforma. Yo cuando fui precandidato a la primaria presidencial, mi, mi objetivo apuntaba a aumentar el impuesto a la renta 2 o 3 puntos, el impuesto corporativo, y más bien dinamizar la economía a través de incentivos directos como la depreciación instantánea, que de alguna manera ayer el Fondo Monetario Internacional la señalaba, por lo que le dio hasta ahora como una medida más adecuada. O sea, si tú inviertes, perfecto. Rebaja impuestos con depreciación acelerada u otros incentivos. Una inviolabilidad tributaria puede ser 12 años, 13 años, a grandes proyectos, pero no cualquier proyecto de 50 millones de dólares, que hay muchos proyectos de esa envergadura en el área de la construcción y otras que también tienen otros beneficios. Entonces, si tú inviertes, si estás generando empleo, perfecto, te ponemos un subsidio a las grandes empresas, pero no le damos subsidio a los trabajadores que hoy día tienen contratantes. Hay empresas que tienen utilidades importantes, altísimas. Hay que ver cómo se comportó la Bolsa de Comercio el año 2025, subió un 57%. O sea, entonces hay una cosa que a nosotros por lo menos nos parece equivocada del gobierno. Pero entendemos que es una apuesta, pero esa apuesta obviamente no puede ser a cualquier precio. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet. Diputado, yo lo he conversado con Franco Parisi y con Pamela Giles, que dicen lo siguiente: si el gobierno no cumple el tema de los pañales, los medicamentos y la tasa para las pymes, nosotros no vamos a aprobar la idea de legislar. ¿Qué pasa con las propuestas de ustedes? O sea, tiene que haber algo. Bueno, y Claudio Alvarado dijo, nosotros estamos trabajando a la par con el proyecto para que el tema de los pañales, los medicamentos, se vea inmediatamente y así el PDG se sienta tranquilo. ¿Ustedes van a condicionar esa idea de legislar a algún tipo de mensaje, algún tipo de sugerencia del gobierno que está dispuesto a tomar alguna de sus propuestas? Porque eso tiene que ser primero, que usted apruebe la idea de legislar y después que el gobierno se comprometa a hacer los cambios que ustedes sugieren. A ver, yo creo que veo disposición, veo buena disposición, pero indudablemente los dos puntos que a mi juicio son los más importantes es el de la rebaja del impuesto corporativo y esa gradualidad, que no debiera molestar, porque igual puede llegar al 23, pero vamos por partes, o sea, porque si el gobierno se equivoca, el hoyo que se va a armar, o sea, va a aumentar el nivel de endeudamiento o de déficit, ¿cierto? Y no vamos a tener crecimiento, o sea, es profundizar una crisis inicial que el gobierno ha sido muy crítico. Entonces, bueno, veamos si es así. Y la objeción no solo la hacemos nosotros, la hacen importantes economistas de este país, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no debiera el gobierno no aceptar una cuestión de esa naturaleza, a mi juicio. Y lo de la invariabilidad tributaria, yo creo que también. Mire, hasta la dictadura que hubo invariabilidad tributaria con el DL600 fue una reforma de carácter constitucional. Invocó sus facultades constitucionales la Junta Militar cuando dictó ese decreto ley. Pues usted no puede amarrar por 25 años a 4 o 5 gobiernos futuros. La soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución, en la nación. Chile es una república democrática, entonces uno entrega el poder, pero por 4 años, no por 25 años, al actual presidente, al actual Congreso. Si usted quiere, bueno, tendría que ser una reforma constitucional. Y eso es lo que nosotros también planteamos con mucha seguridad. Entonces va a depender de lo que el gobierno conteste en los próximos días, diría yo. ¿Y esa respuesta usted la esperan en privado? ¿Cómo se va a desenvolver esto? ¿Esa respuesta la esperan en privado, que sea público? O sea, yo creo que pasa fundamentalmente por la reunión que tiene que haber con los expertos y asesores del Comité Demócrata y Cristiano Regionalistas Verdes. Y eso tiene que ser, usted me dijo que hoy día o mañana. Exactamente, es lo lógico, ¿cierto? Porque tenemos una compañera que forma parte de la Comisión de Hacienda, también tiene ella que definir su voto, Priscila Castillo, que es parte de la comisión, y creo que ahí se daría la primera señal en ese sentido. ¿Dónde el gobierno tiene los votos? Sí, tiene mayoría, pero igual ahí daríamos la señal como comité. Y diputado, ¿en qué posición queda el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio? Si ustedes llegan a un acuerdo con el gobierno acoge alguna de sus propuestas, ¿ellos se seguirían con el no tajante o deberían abrirse, a su juicio, deberían abrirse políticamente a aprobar la idea de legislar? Cosa que veo casi imposible, pero bueno, en política nunca se sabe. Yo lo veo difícil. Yo creo que tomaron un camino hace mucho tiempo. Algunos de esos partidos, antes que el gobierno partiera, señalaron que iban a
a tener una oposición cerrada, eso es legítimo, estamos en democracia, pero particularmente yo, y aquí hablo más bien a título personal, ¿cierto? Creo que hay que dialogar. Yo creo que el país, que durante los últimos 10 años nos hemos dado muchos gustos al mundo político, y incluso el presidente Kast, que fue muy crítico hasta con Piñera, no solo con Boric. Pero creo que hay que establecer una forma diferente. Aquí hubo una fuerte oposición hace 10 años al gobierno de Bachelet II, con el caso Cabal, que después terminó en nada. Después con Piñera creo que hubo gente, y me puedo incluir, que fuimos, se nos pasó la mano en algunos aspectos, creo yo. Después, bueno, a Boris prácticamente un sector de la derecha no lo dejó gobernar. Entonces, seguir esa tónica con dos proyectos constituyentes, uno cargado para la izquierda, rechazado por la ciudadanía, otro cargado para la derecha, rechazado por la ciudadanía, creo que al país no le hace bien. Bajo crecimiento, tensión, crispación de la política, y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, y lo hemos analizado los regionalistas verdes, vamos a hacer una posición constructiva. Le estamos diciendo al gobierno, aquí se puede equivocar. ¿Por qué no lo hace gradual la bajada del impuesto a la renta? Si el país no está creciendo en 3 años más, si no está generando empleo, bueno, pare, no sigamos bajando la tasa. Yo no veo tampoco una fuerte presión del mundo empresarial por bajar las tasas. Lo que mi impresión indica es que el mundo empresarial quiere estabilidad política, no quiere tensión para hacer las inversiones. Y esa estabilidad la da un acuerdo amplio, sustantivo, de un arco político amplio, como se hizo a principios de los 90, y el país creció al 7%, en fin, con Elwin, al 5% con Frei, no recuerdo la cifra exacta, con Frei Ruiz Tagle, pero eran otros momentos donde esos acuerdos dieron mayores niveles de beneficio a la ciudadanía y de crecimiento al país. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y en eso por lo menos estamos los regionalistas verdes. Ya, entonces entre hoy día y mañana, más o menos, podríamos saber si el gobierno, no sé si público, filtración, va a decir, ¿sabe qué? Hay un punto acá, nos interesa conversar en el Parlamento, así que apruébenos la idea de legislar y vamos a conversar y vamos a cumplir lo que yo creo van a prometer. Efectivamente, Quique, yo creo que va por ahí, y digo que vi una buena señal, la reunión fue buena en general. Como son estas reuniones, yo creo que hay alguna posibilidad. Y yo creo que el gobierno tiene suficientes tensiones también como para seguir provocando otras. Creo que aquí le estamos, en el fondo, dando una alternativa de un entendimiento democrático para también darle viabilidad a una reforma que puede ser importante en la medida que tenga mayores niveles de aprobación, y no sea una ganancia pequeña, digamos. Yo creo que eso es muy importante hoy día, y creo que mirándolo y escuchando al ministro del Interior, que hoy día además ha sido reforzado como coordinador del gabinete, que escucha, en fin, que dialoga, el ministro Quirós también, debo decirlo ayer, creo que ese es el camino, y yo espero que haya una situación que nos permita, ¿cierto?, entender que se acogen las propuestas también del Comité Demócrata Cristiano Regionalista Verde. Diputado Mulet, 1.000.000 de gracias. Bueno, vamos a tener novedades entre el día y mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Quique. Muy buenos días a todos y todas.